En esta sesión se abordará la revisión de un caso clínico sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico post-COVID. Somos el equipo número 30 conformado por Rosario Salas, Laura González, María José Figueroa, Jorge Gálvez, Nadia León, siendo nuestro asesor el doctor Alberto Monteverde del curso de Inmunología. El propósito de este proyecto es presentar las características clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico como secuela del SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos, así como su diagnóstico y tratamiento de manera eficaz. Se presenta un paciente escolar de sexo masculino de 9 años de edad con obesidad como comorbilidad. Este es remitido desde otro hospital para ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos con un cuadro de shock de posible origen infeccioso. Se encontraba en el cuarto día del posoperatorio por abdomen quirúrgico agudo con fiebre y de posible origen apendicular. Ingresa lúcido, hemodinámicamente inestable con una marcada taquicardia, presentaba mala perfusión periférica con tendencia a la hipotensión. Este recibe expansión con cristaloides e inicia inotrópicos que serían la dobutamina más noradrenalina. Estos presentan una buena respuesta y se suspenden a las 48 horas. Presentaba taquipnea con requerimiento de oxígeno suplementario por medio de una mascarilla de alto flujo durante 4 días. Ante acidosis metabólica recibió corrección de bicarbonato en una oportunidad y se rotó a múltiple antibiótico-terapia para cobertura de sepsis a foco pulmonar o enteral. Presentaba además una conjuntivitis no purulenta de manera bilateral, además de lesiones en la piel tipo máculas eritematosas que eran compatibles con un eritema multiforme. Estos confluyen sobre todo en ambos flancos y en menor medida en piernas, brazos y tórax. La piel estaba seca y áspera en el rostro con pequeñas descamaciones y los ganglios no eran palpables. 30 días antes del regreso presentó un cuadro febril con afectación respiratoria con un retorno de PCR positivo para SARS-CoV-2. Tenía contacto estrecho con familiares con COVID-19 y el cuadro fue leve, no requirió hospitalización. Se realizaron diferentes exámenes de laboratorio al paciente, los cuales arrojaron los siguientes resultados: ligera leucocitosis y linfopenia de hasta 800, marcadores inflamatorios elevados con PCR de hasta 237, ferritina hasta un valor de 620, transferrina de 115, fibrinógeno de 800, dímero D hasta 4080, BCR de 58, interleucina 6 se encontraba también elevada. Se realizaron cultivos los cuales fueron negativos, así como otras determinaciones para dengue, Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis A, B y C, herpes simple y sífilis. En los estudios de imagen, la radiografía de tórax, se presentaron áreas de condensación en ambas bases con predominio en segmentos posteriores, así como un escaso derrame pleural bilateral. La ecografía de abdomen mostró adenopatía de aspecto inflamatorio a nivel del mesenterio en proyección periumbilical derecha. La tomografía de abdomen arrojó numerosas adenopatías mesentéricas, sobre todo en la fosa ilíaca derecha de hasta 2 centímetros de diámetro, como lo podemos observar aquí en la imagen. La ecocardiografía mostró hiperrefringencia y tortuosidad de ambas arterias coronarias, predominando más marcado el lado derecho. Ante sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico por antecedente de cuadro de COVID-19 que presentaba el paciente, así como su historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio y estudios por imágenes, pues el paciente recibió goteo de inmunoglobulina a 2 gramos por kilo en su primer día de internación. Este se repite el cuarto día por la persistencia de los síntomas y signos con buena respuesta. Al igual recibió heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica por 9 días, además de aspirina a 80 miligramos por kilo al día. Después se bajó la dosis a 50 miligramos, completando 8 días. Va de alta tras mejoría clínica a febril, con indicación de ácido acetilsalicílico de 250 miligramos al día, amoxicilina más trimethoprim con sulfametoxazol, vía oral, y también se le pidió un control a la semana con seguimiento multidisciplinario, donde ya aquí abarcaba cardiología, infectología y reumatología. El síndrome inflamatorio multisistémico es una afección grave relacionada a la enfermedad por SARS-CoV-2. Es considerado un síndrome y no una enfermedad debido a que la etiología es desconocida, así como los factores de riesgo para padecerlo. Este se va a presentar como un conjunto de signos y síntomas que resultan de una inflamación sistémica.
Para la elaboración del diagnóstico y la determinación del agente que lo desencadenó, se tomó en cuenta y se tuvo que seguir una secuencia de valoraciones para la confirmación de este padecimiento. Como inicio, se tuvo que elaborar la posible sospecha de tal diagnóstico en base a la historia clínica y los antecedentes, así como el cuadro clínico antes de ser internado, así como después de la hospitalización, para que de esta manera nos encaminara para poder realizar cierta valoración más amplia y que nos pudiera lanzar a las diferentes determinantes mediante pruebas serológicas, cultivos y determinaciones negativas para otros agentes causales. En la valoración básicamente se enfocaba en exploración física, así como los datos de laboratorio y de imagen que eran compatibles con el síndrome inflamatorio multisistémico. Los datos de laboratorio nos lanzaban una confirmación en la múltiple inflamación que este paciente presentaba en base a la leucocitosis, la linfopenia, que es un punto muy característico en este síndrome, la PCR hasta 237, que se han visto que son parámetros de gravedad y que pueden variar desde un inicio, la ferritina de 620 con parámetros de inflamación, la transferrina y el dímero D de hasta 4080, que nos ayuda con el pronóstico de la gravedad de esta inflamación, así como la BCR hasta 58. En los datos de la radiografía de tórax se mostraban la condensación en bases pulmonares y un leve derrame pleural bilateral, así como en la ecografía y la tomografía abdominal lanzaban adenopatías mesentéricas, que se ha dicho que en antecedentes de otros pacientes con este síndrome son característicos, ya que se ha comprobado que pueden ser la causa del dolor abdominal, así como los síntomas digestivos que estos pacientes presentan. Por lo tal, este paciente es característico para este síndrome, ya que también presentaba estas adenopatías mesentéricas de aspecto inflamatorio, y en la ecocardiografía, que es de suma importancia, ya que pueden ser datos de alarma. En este caso, se vieron comprometidas las arterias coronarias. Y en la determinación del diagnóstico se realizó una serología a los 10 días del inicio de los síntomas, lo cual retornó en la inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 positivo e inmunoglobulina M negativo. Esto ya que el síndrome inflamatorio multisistémico es un cuadro postinfeccioso descontrolado de lo que es el COVID en un rango crónico, por lo tanto la inmunoglobulina G tenía que aparecer de forma positiva. Se realizó un cultivo, no hubo presencia de otros agentes, también hubo terminaciones negativas para dengue, Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis A, B y C, herpes simple y sífilis, para descartar otros diagnósticos diferenciales. Una vez observadas las manifestaciones y las pruebas de diagnóstico, que son tanto pruebas de imagen como de laboratorio, se puede entender por qué el diagnóstico de este caso es el síndrome inflamatorio multisistémico, síndrome el cual por definición está presente solamente en pacientes que van de los 0 a los 19 años de edad, además de que intenta presentar fiebre de 3 o más días. Estos dos puntos quedan cubiertos ya y mencionados en el caso clínico. Además, por definición, requiere como mínimo dos de los siguientes criterios, los cuales están enlistados en la tabla. Y pues como mencioné, ya visto a través de las manifestaciones y pruebas realizadas anteriormente, podemos ver de que nuestro paciente sí presentaba una conjuntivitis bilateral no supurativa. Además también presentaba una hipotensión arterial, tal como se menciona, la mala perfusión periférica con tendencia a un shock hipovolémico. En la ecocardiografía también se pudo observar una alteración de las arterias coronarias, y mediante la prueba de laboratorio también se observó una elevación de marcadores de inflamación, y mediante la prueba de cultivo se descartaron otras causas obvias de inflamación. Además que, pues, 30 días antes del ingreso ya se había dado una prueba de PCR positiva a SARS-CoV-2. En cuanto al tratamiento, al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos, se le administraron cristaloides con el fin de aumentar el volumen plasmático debido a que el paciente presentaba inestabilidad hemodinámica, hipotensión e hipoperfusión. También se le administraron inotrópicos, en este caso fue la dobutamina, y vasopresores, que en este caso fue la noradrenalina, debido a que el paciente presentaba taquicardia. Por otra parte, también requirió de soporte respiratorio, en el cual se le administró oxigenoterapia mediante una mascarilla de alto flujo debido a que el paciente ingresó en un estado taquipneico.
En cuanto al tratamiento farmacológico, se le administró un inmunomodulador, en este caso fue la inmunoglobulina intravenosa. Esta se administró con el fin de reducir la inflamación, la cual pudo confirmarse mediante estudios de laboratorio y de imagen, así como también la inestabilidad hemodinámica. En este caso, pues el paciente requirió de una segunda dosis para poder obtener un buen resultado. También pueden utilizarse los corticosteroides, sin embargo, estos se utilizan más en casos graves y en resistencia a inmunoglobulina intravenosa. Pues por otra parte, también se le administró ácido acetil salicílico. Se le dio una dosis antiinflamatoria y posteriormente se disminuyó a una dosis antiplaquetaria. Esta se administró debido a que el paciente presentaba una alteración de arterias coronarias. También se le administró un tratamiento antitrombótico de manera profiláctica. En este caso se usó la heparina de bajo peso molecular, que conocemos como enoxaparina. Esto debido a que el paciente presentó una elevación del dímero D, lo cual indica un proceso de coagulación. Y por último, se le administró antibiótico-terapia como método profiláctico para evitar sepsis bacteriana. Como conclusión, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19 se ha visto tanto en Europa como en Estados Unidos. Como se presentó en el caso anterior, el paciente tenía como antecedente infección por SARS-CoV-2 un mes antes de iniciar con el cuadro clínico del síndrome inflamatorio multisistémico. Al paciente además se le realizó prueba de anticuerpos en el cual resaltó la IgG positiva. Con estos datos, debido al cuadro clínico, sus antecedentes, exámenes de laboratorio, se pudo llegar a que el síndrome es un cuadro post-infeccioso asociado a la infección descontrolada por SARS-CoV-2, agregando también que la clínica se relacionaba con los demás casos reportados.